Y perfecto, pues ahora sí, gracias a todos por venir y bienvenidos. Este es el segundo mate con Nola. La verdad, Andrés, muchísimas gracias por asistir, por ahora sí que tú mismo que nos dijiste, hey, yo quiero estar aquí. Yo cuando vi tu perfil dije, envidiable totalmente. Si ustedes no le hacen preguntas, ya traigo como mi lista interminable, la verdad. Entonces, pues bueno, ahora sí que si ya tienen su mate, su bebida de confianza, vamos a decirle así, empecemos. Ahora sí que Andrés, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes. Bien, muy feliz de participar en este espacio como emprendedor, como científico, como personas que les gusta estos espacios. Yo soy muy feliz compartiendo aprendizajes, experiencias y también conociendo personas porque desde eso uno va generando como sinergia y nuevos aprendizajes. Yo de las ideas, de los proyectos, he salido de este tipo de conversaciones o participando en espacios de diálogo donde y esta idea, ¿por qué no la hacemos? Y de ahí salen nuevos equipos, nuevas amistades, personas que es importante siempre rodearse para mantener como ese espíritu del emprendedor, porque donde es más bajas que subidas, es importante tener como ese punch de encontrar un par y decir, o escucharlo, me inspira. Voy a seguir intentando, como que a mí me gusta estar rodeado por ese tipo de razones. Claro. Totalmente. A ver, y entonces, cuéntanos un poquito de este lado. Vamos a poner como que el aburrido, ¿no? El CV así como para saber dónde, quién eres tú, qué has hecho y poder entender qué es lo que nos vienes a contar antes de que nos digas acá tu historia con pañuelos y todo el rollo. Obviamente, porque aquí estamos para el chismecito. Entonces, cuéntanos quién eres tú. A ver, mi presentación como aburrida, acá en Chile decimos fome, pero aburrida, sería, a ver, yo soy profesor, soy ingeniero en administración de empresas, soy magíster en evaluación, magíster en relaciones internacionales y doctor en ciencias cognitivas y en derecho internacional. Tengo dos doctorados. Damn, ok. Y además de ser programador y diseñador gráfico. Ese es como mi background como aburrido, pero también está el entretenido que es ya como emprendedor, porque Ujú. el emprendedor uno va haciéndose sus títulos, sus medallas. Yo soy fundador y director ejecutivo y presidente de dos empresas, una vinculada a marketing digital y otra desarrollo de inteligencia artificial. Una se llama Villalón SPA, Sociedad por Acción, y el otro es Bici Technologies, que ese es básicamente donde desarrollamos tecnología aplicada al deporte, ¿ya? Que generalmente es desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros empezamos alrededor de 2019, cuando todavía no estaba el boom de la inteligencia artificial. Ok. Nosotros nos localizamos en Delaware, en Estados Unidos, como una consultora. Y generalmente tratamos desde la consultoría ir implementando tecnologías. Eso es como sería una síntesis bien sintetizadas Ujú. de mi currículum. Oye, pero wow, realmente súper impresionante. Y a ver, cuéntanos esa experiencia que tú dijeras, para no decirle que fue acá un fracaso, ¿no? Que dices, wow, aprendí mucho, pero no quisiera volver a repetirla, ¿sabes? ¿Cómo está esa experiencia? Es que hay muchos fracasos, como te contaba antes de empezar. Yo empecé como en el 2016, 17, 18 haciendo proyectos de tipo académico, cosas Ajá, que empezaban en la universidad y desde eso participaba en hackathon, bootcamp, me inscribía a todo concurso de emprendimiento, ya sea de la universidad o fuera de la universidad, y desde eso iba aprendiendo. Me acuerdo que al inicio, cuando participaba en los concursos, me iba mal, pero me iba muy mal. Cuando ok. quería llegar a las rondas finales, quedaba en primera ronda, pero ese tipo de aprendizaje me ayudó como llegar a mi primer gran éxito que fue ganar un bootcamp, porque ahí los primeros fracasos uno va interiorizando el fracaso, uno Claro. entiende, a ver, ¿por qué me fue mal? Y esa retrospección me ayudó mucho, desde cómo formaba el equipo, porque a veces me preguntaba, teníamos las habilidades, teníamos el proyecto, pero ¿y el equipo? Y ahí empecé como a hacer el clic de darle la importancia a la conformación del equipo, aunque sea para un proyecto de un fin de semana, Ujú. decir, si queremos lograr
ganar este concurso, tenemos que hacer un equipo capaz de lograr ese objetivo a corto plazo. Y ahí me fui autorrevisando y a ver cuáles eran mis capacidades, qué cosas sabía hacer, qué cosas no sabía hacer y desde eso también formar equipos. Y yo considero que todos los fracasos eran necesarios como para llegar a los logros que obtuve después, porque sin esos Claro. fracasos probablemente no hubiera entendido cuáles eran mis falencias, cuáles eran mis debilidades, mis fortalezas. Pero en ese sentido, a mí me gusta como remarcar esos inicios porque, aunque no lo crean, yo al inicio, cuando estaba en secundaria, yo era muy tímido, no sabía hablar. Me daba una timidez. Yo cuando, la primera vez que tocó dar un pitch, tartamudeé los primeros 10 segundos. Digo, la verdad siento que no, la verdad. En ese pitch, cuando estás contando algo que tanto te apasiona, mira, hasta la fecha yo también me pongo nerviosa. Y lleva años, o sea, años dando Harto, pitches, claro. ¿no? Y me acuerdo que tartamudeé, como que paré 2 segundos para decir, ya, a ver, estamos en la final, tenemos que ponernos serio. No gané, pero ahí más o menos entendí, decir, me falta aprender a manejar la presión, los nervios, y eso lo fui trabajando, no es que después el siguiente me fue mejor, sino que fue paulatinamente, decir, ya, tengo que ir mejorando paso a paso hasta llegar a esa oportunidad donde se junte con mis habilidades que ya tenía desarrolladas y lograr ese éxito, porque hay que entender que en esto se pierde más que de lo que se gana, pero hay que darle su profundidad, su entendimiento a esas derrotas que uno va cimentando, porque es como la base de lo que vas a lograr. ¿Cuál fue, digamos, tu mejor profesor o aquello que te ayuda a desarrollar la habilidad de hablar en público? Mi mejor profesor podría Y no tiene que ser una ejemplificarlo persona, aparte. o perfilarlo, tal vez en mi yo del pasado, Ok. porque me acuerdo de esa vez que tartamudeé, yo decía, a ver, tenemos que aprender esto y tenemos que hacerlo bien. Y después las veces posteriores a eso, yo dedicaba 2, 3 horas a hablar. Me aprendía el libreto de memoria, eran 3 minutos de memoria, me lo sabía. Eran 5 minutos de memoria, me lo sabía. Y desde eso fui automatizando gestos. Por ejemplo, veía muchas charlas TED y también muchos podcasts para ver cómo hablar los demás. Y los ademanes que más o menos me parecían que me gustaban, yo los imitaba. Ok. Yo al principio partí imitando, copiando muchas cosas y desde eso decir, ya a ver, estas cosas las puedo seguir continuando y las otras las puedo desarrollar desde lo que yo me siento seguro. Ujú. Algo que me gusta remarcar a esto es que yo también sé pintar. Yo sé pintar en acrílico, en tela, Ok. y yo pinto bien, pero me acuerdo que las primeras veces yo copiaba. Decía, a ver, yo quiero aprender a copiar, a pintar, y primero remarcaba el dibujo. Decía, a ver, copiaba, remarcaba, y después llegó un punto que decía, no es necesario si yo lo puedo hacer sin hacer eso. Y eso está muy en sintonía a acumular esas 10.000 horas de práctica que te permitan a desarrollar, a potenciar tus ideas propias. Y eso cada vez que quiero aprender algo, yo digo, a ver, voy a empezar copiando. Y desde eso vamos a ir mejorando, poco a poco. A veces Ujú. parece, es más lento, pero después con la práctica uno va afinando, es decir, ya a ver, me puedo saltar estos pasos, puedo darle estos Ajá. toques nacionales. Me acuerdo una vez que fui a Silicon Valley y había una frase. Decía, en Silicon Valley hay solo piratas. Los buenos copian y los excepcionales roban. Y siempre está el ejemplo de Steve Jobs y Bill Gates, porque eran los top en ese tiempo. Claro. No más. Y a ver, aquí cuéntame un poquito cómo fue que diste ese salto, porque, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, los resultados que tuvimos la oportunidad de conocer cuando estaba dando a conocer aquí el evento son envidiables para cualquier founder, ¿no? O sea, claro que a uno le encantaría tener arriba de 500 monthly revenue, ¿sabes? Con su producto digital, pero cuéntanos un poquito cómo fue para ti el poder llegar a esos números, esos resultados, sabiendo que tu background es
a ver, o sea, en el área de lo educativo, pero tú mismo fuiste aprendiendo y al estar aprendiendo y siendo tu propio profesor, vamos a, todos viven baches, pero tú viviste el triple de Exacto. baches. Entonces, ¿cómo fue ese camino? En relación a los baches, es eso, porque lo intenté tantas veces de tantas formas que el aprendizaje que a veces un emprendedor se demora 10 años, yo lo tenía en 6 meses. Por ejemplo, en esos 6 meses yo programaba y revisaba todo el calendario así como un deportista de alto rendimiento. ¿Cuáles son los concursos? ¿Cuáles son los fondos? ¿Cuáles son los fondos públicos que están abiertos? Yo Claro. decía, ya, voy a postular este primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, y lo interioricé alrededor de 5 años. Los primeros 4 años me iba malísimo, pero aprendía. Ajá. Y desde eso iba desarrollando nuevas habilidades, iba dándole el valor a generar redes de contacto, porque era tanto que participaba que el ecosistema emprendedor de Chile, donde es muy cercano, pues somos muy pocos, pero después en Latinoamérica ya nos vamos conociendo y a veces nos vamos a saltarnos ciertas etapas iniciales y Mm, vamos llegando a otra etapa donde se necesita otro nivel de desarrollo cuando uno llega a esa etapa donde te toca presentar directamente a los inversionistas, ya tienes el apoyo necesario. Ahí es bien valioso decir, ayúdame, dame consejo, dame feedback, dame retroalimentación de cómo enfrentar esta ronda de levantamiento de capital, porque en el ecosistema emprendedor he aprendido que es importante rodearse de buenas personas, de buenos claro. profesionales, por sobre todo, porque te van a ayudar. A veces uno se queda sin ayuda por ese inconsciente latinoamericano, decir, si cuento la idea me la van a robar. Y cada vez que me toca llegar a esa cúspide donde están los inversionistas, los emprendedores que han logrado cosas grandes, te das cuenta que no, que uno cuando pide ayuda, uno te dice, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Vamos. Y en mi estancia en Silicon Valley, cada vez que uno contaba la idea te decía, ya pues dale, ¿qué estás esperando? Eso que comentas está súper interesante porque hace poquito me tocó escuchar un podcast de la gran diferencia en cómo Latinoamérica y Silicon Valley afrontan el fracaso. Un ejemplo, o sea, tú puedes llegar diciendo de, fracasó mi negocio, lo tuve que cerrar en Latinoamérica. Y pues aquí en Latinoamérica dice, ay, pobrecito, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y pues le estás dando vueltas que, digamos, tenemos muy chiqueado el fracaso, o sea, es algo muy personal. Pero te vas a Silicon Valley y dices, mi negocio fracasó, qué mal pedo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Y Exacto. cuál es el siguiente? Entonces, ¿tú dirías que Latinoamérica está en camino para poder cambiar esa mentalidad del fracaso o nos falta muchísimo? Yo creo que nos falta, pero también tenemos otras virtudes que cuando llegamos a Silicon Valley las potenciamos. Porque en Latinoamérica, uno cuando está en cualquier centro de tecnología, ya sea Silicon Valley, sea Monterrey, Ciudad de México, uno tiene mucha, por así decirlo, lugar fértil para desarrollar proyectos, porque está todo centralizado. Pero en Latinoamérica, donde no está tan centralizado, por ejemplo, los centros tecnológicos están en las capitales. Generalmente los emprendedores que han salido o son de los suburbios de la capital o son de provincia de la capital, y cuando llegan al top, cualquier complicación no lo ven tan grande porque han afrontado otras diferencias, ya sea la distancia, los costos, el ingenio, hacer, por ejemplo, una cadena logística, porque a diferencia de Europa, Sudamérica es muy grande y tiene muchas complicaciones de distancia y de topografía y geografía. O Ujú, sea que cuando los top llegan a Silicon Valley, llegan a Wall Street, esas complicaciones no las ven porque se formaron en la carencia. Y claro. algo que yo admiro mucho, yo tengo referente al menos de Argentina y Chile, que desde eso van aprendiendo. Al menos me acuerdo una vez escuché en un podcast, decían, ¿por qué los argentinos siempre están en grandes puestos de poder, en grandes empresas como CEO, gerente general? Y ahí el mismo gerente recalcaba, nosotros nos criamos en la incertidumbre, nosotros nos levantamos a un valor del peso en la mañana y después la tarde cambió, o sea que no puedes quedarte en los laureles,
sino que tienes que ser proactivo a esa complicación. Sí, eso sí, o sea, los latinoamericanos, latinoamericanos ahora sí que nos entrenamos en cuatro por cuatro, ¿no? Pero, Exacto. a ver, aquí también quisiera aprovechar para, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que incluso que no tiene nada que ver aquí con la plática que se está llevando, puede poner aquí en los mensajes, yo lo leo, si abren el micrófono, pues también. Recuerden pues que este espacio es suyo plenamente. Pero Exacto. mientras se animan, pues yo voy a aprovechar a hacer mis preguntas. Así que cuéntame cómo fue que hiciste tu primer emprendimiento. O sea, de los dos que tienes ahorita, ¿cuál fue el que nació primero? ¿En qué etapa estabas tú? Y cómo ese, ahora sí que si se conecta con el otro, ¿cómo fue que te impulsó a abrir el otro? Mi primera aplicación fue mi primer proyecto. Era una aplicación que era para saber cómo funcionaba el cerebro a grandes rasgos. A Mm, través de captura de movimientos, uno podía entender cuál es la lateralidad del individuo que generalmente le servía a los médicos, a los profesores. Y me acuerdo que yo la programé, la fui a presentar a un congreso y desde eso la desarrollé más al ámbito académico. ¿A qué me refiero con el ámbito académico? Que es algo que yo tengo muy presente, que uno al momento de desarrollar después lo estandariza en un artículo y sí, lo publica. Y ese es como un camino que más o menos voy siguiendo porque me gusta el área de investigación, de transferencia tecnológica desde el mundo académico al mundo privado, al mundo empresarial, algo que he mantenido desde el inicio. Pero ese fue mi primer proyecto porque me ayudó, como te comento, a entender la fase de desarrollo de un proyecto. Porque a ok, veces, como emprendedor, empezamos al revés. Empezamos a decir, ¿cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a cobrar? Cuando hay cosas antes de llegar a ese punto. Cosas de decir, a ver, primero, ¿qué cosas, cuáles son las funcionalidades donde estoy vinculado mucho al área tecnológica que debe tener? ¿Cómo va a interactuar el usuario cuando tenga la pantalla, el dashboard? Esas son ok. cosas que en la práctica uno va entendiendo y le va dando importancia. Y desde eso que fue mi primera aplicación, ya después empecé a desarrollar, a postular básicamente a fondos públicos, porque en Chile Pero hay varios. digamos que para ese te enfocaste más en un proceso de design thinking, o sea, intentar el estar mejorando el producto ya con feedback de los usuarios o tú eras su propio usuario. A eso iba, porque al principio esta primera aplicación la hice a, a mi imagen y semejanza. Ok, Decía, a ver, copiaba, a ver, las aplicaciones son así y yo la hice así. Como ok, que después cuando yo iba al usuario, más o menos abarcaba las necesidades de usuario de inicio, cuáles son las instrucciones principales, pero eso no lo había hecho por instinto, sino que había copiado más o menos cómo debían verse. Ya después cuando desarrollé mi tercer o cuarto proyecto, como que recién ahí, espera, antes de hacer cualquier cosa, vamos con un papelito, se lo pasamos al usuario y decimos, ya ver, mm, ¿cómo va a interactuar el usuario? Iba con un papel, sí, con una hoja de blog, le dice, ya a ver, estos son los botones, después decía, la página 1 es esto, después iba con la otra, la página 2 es esto, y desde eso fui interiorizando, pero los primeros lo hacía como te había comentado, copiando a otras aplicaciones, y ya ya, después fui entendiendo que es importante darle su profundidad y aprendizaje a cada etapa de desarrollo, ya sea en el desarrollo del producto o del servicio, pero también al área de finanzas, al área de recursos humanos, porque cada proyecto me fue interiorizando que cada parte es importante y a veces saltársela, después en algún punto se te cobra caro porque ujú, te va a cobrar factura de alguna u otra manera. sí, Ah, Generalmente a nosotros, he conocido a muchos emprendimientos que cuando levantan capital, también levantan su nivel de adquisición. sí, O sea, no sé, levantan 4 o 5 millones de dólares, pero empiezan a contratar gente por contratar. O sea claro, que ahí uno ya observa que esa etapa de entender el organigrama, entender el desarrollo organizacional, se lo saltaron porque después la gran mayoría de las empresas que se saltan ese proceso terminan en las noticias, en los portados. Empresa tanto despidió al 45% de sus empleados.
empresa tanto, despidió al 75% de tus empleados. Y ese es el tipo de noticias uno después cuando conversa con los fundadores, se dan cuenta que son errores que se van repitiendo porque al inicio uno se va saltando esos procesos. Como que también uno se emociona, ¿no? Siempre la idea de, ay, tenemos un Exacto, gran equipo y todo, y dice, "Ah, pues, no manches, qué chulada decir que tienes un equipo bien grande, pero realmente, o sea, realmente es lo que necesitas en ese momento porque el equipo va a llegar solo. O sea, exacto. eventualmente, si tú te enfocas a lo importante, habrá momentos en los que es que en serio necesitas contratar gente, o sea, ya no la dan. O, a ver, también pasa mucho que luego cuando levantan capital, y hay una controversia ahí, porque sí me ha tocado escuchar muchos inversionistas que dicen, si vas a utilizar mi dinero para marketing, solo mejor tirarlo a la basura. Y luego Exacto. están nosotros en los que, pues obviamente, dependiendo del proyecto, es sí vale la pena invertir en marketing para este punto. Pero ahorita, con toda la situación que los agentes de inteligencia artificial sirven para todo y para nada a la vez. Tienes que saber usarlos, tienes que saber en qué áreas son las indicadas. Entonces, ahora conectado a tu otro negocio que tienes, ¿cómo sientes tú que el marketing está cambiando con esta nueva era de pues inteligencia artificial que pues apenas va iniciando? Yo creo que son cambios trascendentales, porque ahora con la inteligencia artificial, cualquier modificación es al segundo, y eso permite una personalización nunca antes vista. Y, por ejemplo, una área que estamos desarrollando y la había desarrollado como hace 3 años anteriores, es la personalización en eventos deportivos, donde el usuario cuando está viendo un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, le llegara esa atención de marketing, esa promoción, de acuerdo al periodo de juego que estaba viviendo. Si era el entretiempo, no sé, algo para consumir, si había hecho una anotación, un gol, tal vez algo relacionado al deportista que había hecho, cosa que en esta próxima Copa del Mundo se va a ver. Yo he visto muchos clubes un club de México que está a la vanguardia, que es el América, que ya Ajá, está interiorizando este tipo de tecnología de marketing, de personalización al minuto, donde lo que, de acuerdo a tu flujo de comportamiento de usuario, de intereses, cuando tú estés en el evento deportivo vas a estar incorporado con ese tipo de estímulos, de ofertas, porque la inteligencia artificial te pide eso. Anteriormente, cuando un emprendedor observaba esto, decía, a ver, si lo queremos hacer, mínimo por usuario ha de estar una persona detrás de esto para ajá. hacerlo como fiable. Pero ahora con la inteligencia artificial, con la generación de datos, esto se va a hacer en masa. Y yo creo que en esta próxima Copa del Mundo, yo soy fanático del fútbol, hay muchas innovaciones vinculadas al marketing, a la experiencia usuario, que van a ser cosas interesantes de seguir y replicar en otras áreas. No, totalmente. Y nada que ver con inteligencia artificial, pero sí sabes que luego en Amazon Prime, cuando te sale el anuncio, le puedes picar y se te suma al carrito de una. Exacto. Cuando yo lo vi, dije, no puede ser, me estás Eso investigando. mismo. Sí, 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 o sea, aparte de que ya te sale como tailored to your profile, el comercial ahí, es de, no manches, con un clic ya lo tengo en el carrito. Ahora imagínate, me equivoco de botón y ya lo compré, que justo una vez Exacto. me pasó así, yo andaba bobeando y de la nada dije, mira, ya tengo máquina para hacer palomitas. Y así fue como conseguí mi máquina para hacer palomitas, que bobeando me equivoqué de botón hasta que dije, ok, ya me los contaron. Pero bueno, y entonces, ¿cuál sería un tip que tú le darías a los emprendedores actuales, solo entrepreneurs, o sea, que nada más son ellos en el equipo ahorita, que están queriendo empezar un negocio en el mundo digital? ¿En qué momento sería adecuado el saber, tal vez ya necesito una persona que esté apoyada por esta gente que yo ya construí? Eh, a ver, eh, esa pregunta es interesante porque cuando yo empecé, yo hubiera amado tener un agente de inteligencia artificial o cualquier emprendedor cuando inicia como lobo solitario, tener algo que te haga el 60, 70, casi el 100% de lo que tú imaginabas, visionar Ujú. a desarrollar. Ahora con la inteligencia artificial lo puedes hacer, pero al emprendedor que empezó ahora, yo creo que es importante ir, por así decirlo, tanteando
cuáles son las necesidades, visionando qué es lo que busca. Ok. Porque, ¿a qué me refiero? Si un emprendedor tiene un producto, un servicio que desarrolló una inteligencia artificial y más o menos le sirve, probablemente ese negocio se va a estancar en un negocio tradicional, que le genere ingresos periódicamente, que satisfaga alguna problemática y su producto le dé una solución, pero para escalar, para generar una startup de impacto, tienes que replicar ese modelo en muchos contextos y bajo muchas circunstancias. Y para tener esas circunstancias, para adaptarlo a esos contextos, necesitas a un equipo que te apoye y te dé feedback para ir mejorando, porque uno cuando desarrolla con inteligencia artificial, lo que uno va desarrollando es bajo su visión, ya sea usando cualquier inteligencia artificial, va a estar desde tus datos, desde tu idea, desde tu concepto de logro. Pero cuando incorporas a otras personas, empiezas a incorporar algo más íntegro, no tan, no tan enmarcado al desarrollo del producto, sino tal vez a la experiencia de usuario, que eso solo te lo puede dar una persona. Ujú. Yo creo que es importante en cualquier negocio nunca aislarse y siempre, aunque uno esté solo, asistir a coworks, asistir a charlas, ir comentando tu idea, porque desde eso vas a ir generando esa retroalimentación que te permita crecer. Si tú no lo generas, no quiero decir que no vas a lograr un negocio rentable, pero se va a estancar hasta cierto punto. Y al Ujú. menos con la experiencia de empresas de inteligencia artificial que han empezado así, en algún punto se rodea de un equipo íntegro, ya sea de dos, de tres, que le permite escalar y subir el siguiente escalón. Claro. Y por ejemplo, en contextos como, al menos en México, el 98% de las empresas aquí son tradicionales, ¿no? O sea, que tienen una ubicación física y como tú lo mencionas, está Monterrey, está la Ciudad de México, en el que sí hay hubs de negocios digitales, pero pues nuevamente no son la norma, ¿no? Entonces, para aquellos emprendedores que sí están ubicados en zonas en las que casi que el negocio digital ni pinta. Negocio digital es tener página web y ahí murió. Sí, sí. Entonces, o tener un Instagram, una cuenta de Facebook. ¿A ellos qué les recomendarías fuera de, obviamente, si tienen la oportunidad de viajar y pues, conocer esos espacios para conocer esa comunidad? ¿Qué les recomendarías para entonces, si puedan entrar a conocer lo que realmente es un negocio digital, lo que realmente es una startup? Al menos cada pregunta la voy desde mi experiencia y al menos algo que yo valoro mucho es haber nacido en el siglo XXI, porque la barrera de conocimiento no existen, porque si uno quiere adquirir conocimiento de los mejores centros, o los tienes o los compras, pero en este punto, 2026, tienes acceso de conocimiento de las mejores universidades, mejores centros de formación. A veces ni siquiera necesitas el título, incluso hace poco las grandes empresas ya no te piden el título, sino que te piden la habilidad para ser contratados. Y al Claro. menos cuando me toca contratar yo hago lo mismo, yo el título lo dejo de lado y lo que pregunto, ¿qué has hecho? ¿Qué cosas has hecho que nos sirva a nosotros como para contratarte? Y puede ser ¿Sabes? desde La una pregunta que amo. aplicación. Yo sé que esta pregunta tú la vas a conocer porque la hace Y Combinator. ¿Cómo has hackeado el sistema que no sea una forma de tecnología? Ay, cómo amo esa pregunta, porque incluso cuando ahorita la tenemos en parte de no el momento de la aplicación y, y es como muy diferente. Ahí puedes darte cuenta si un emprendedor realmente la contestó, porque sí siento que separa muy bien ese filtro Exacto. entre hay unas personas que se van a cómo manejar el equipo, a que realmente pues sí aplicaron tecnología, la toman como que muy literal la pregunta Sí. cuando dice como que bro, no es literal, pero está muy interesante. ¿Cuáles han sido las mejores respuestas que has visto en esas preguntas? Eh, yo tomo muy bien, para la contratación, siempre reviso ese tipo de encuestas, de problemáticas que le ponen a uno, y yo estoy muy de acuerdo, uno cuando toma la tecnología como fin y no como medio, ahí más o menos se da cuenta que está medio perdido, porque siempre lo digo, la tecnología es un medio para llegar a un fin y ese fin nunca es la tecnología.
y eso va desde cualquier aplicación que se ha creado hasta cualquier desarrollo tecnológico, que la tecnología son herramientas que uno como humano le da el uso, ¿ya? Ujú, Y a veces la tecnología no está disponible, o sea que va desde, la pregunta es, yo te la modifico. ¿Qué cosas has hecho tú en tu día a día, en tu contexto, que ha trascendido en los demás? Y eso puede ser desde hacer algo personal que tuvo un impacto en tu entorno, algo ya más grande, ya sea haber creado algo o algo que hayas desarrollado, porque a veces te responden, y a mí me gusta cuando son ese tipo de respuestas, cuando tienen un hecho, no sé, un obstáculo de vida, no sé, me imagino, me acuerdo cuando tuve cáncer y después salí de ese cáncer. Y ujú, como meta, hacen algo, no sé, se inscriben en un evento deportivo como para cerrar el ciclo. Yo ese tipo de respuestas la amo porque más o menos ejemplifica una superación del claro, espíritu de la persona por sobre la adversidad. O sea que a esa persona tú le puedes poner cualquier obstáculo, pero la vas a saber desarrollar, la vas a saber resolver, porque ya ha tenido otros obstáculos, en este ejemplo de vida, que más o menos te da esa confiabilidad de darle tu confianza a esa persona. claro. Pero cuando te ejemplifica desarrollar una aplicación para, no sé, hacer una fiesta o algo, recaudar fondos, eh, más o menos entiendes que entendió la tecnología, la herramienta como un fin. O sea que si le quitas la tecnología, ¿qué hace esa persona? Ajá. ¿Y cuál dirías tú que fuera la habilidad primordial que debe tener un emprendedor para cualquier etapa en la que se encuentre? Eh, Saber caer y levantarse, trabajar en incertidumbre. Esa yo creo que es una habilidad que antes no era tan comunicada, pero ahora sí se aprender a desaprender. Hay muchas cosas que uno lo aprendió por el contexto, pero Claro. ahora la tecnología, el medio, el contexto, te empuja a desaprenderlas. Porque Okey. antes, para configurar una aplicación, te demorabas meses. Y uno se crió que hacer algo tecnológico es complejo. Pero Ujú, ahora no, ahora con dos, tres clips ya tienes el producto, o sea que tienes que volver a aprender una habilidad que antes era un sueño. O sea ujú, que tienes que aprender otra habilidad en desmedro de otra. Yo creo que es importante adaptarse a esta complejidad del mundo donde uno tiene que ir aprendiendo constantemente, pero también dejar conocimientos claro. de lado porque te va a detener, porque a veces a mí me toca ir a muchos espacios, ya sea de emprendimientos tech de alto nivel, como emprendimientos tradicionales por mi rol de mentor. Y Ujú, a veces esas creencias limitantes se mantienen. Generalmente en los emprendimientos tradicionales, donde dicen, no, es muy complicado hacer una web. Con una foto, tú le sacas una foto a la web que te gusta, se la pones a esta inteligencia artificial y no creen que es magia. guau. Qué fuerte, todavía me acuerdo que en una de las masterclasses que te da Harvard, la primera clase era replica Google, como el que está el logo con la barrita y dije, manches, screenshot, ya ni siquiera, o sea, ChatGPT, ahí está, ya lo tienes todo el Exacto. código hecho y en literal, 2 clics. Wow, ahorita, ¿cuál dirías tú que es la habilidad, eso, ¿no? O sea, lo que tienen que desaprender para volver a aprender más común que has encontrado en esa nueva generación de jóvenes emprendedores? Yo creo que ahora, como te digo, ahora las barreras de conocimiento no existen. Yo creo que algo que tienen que desaprender es que para hacer algo necesitas conocimiento, ¿ya? Necesitas la habilidad. A ver, yo para, no sé, una persona que no tiene título, no tiene educación formal, puede escribir un paper de alto nivel y puede ser aceptado. O sea, que el conocimiento ya no es barrera. Pero hay una frase que es en el MIT, que ahí todos son top, todos son genios, la variable de conocimiento no se mueve, pero la variable que hace la diferencia en ese tipo de espacios, y ahora lo está haciendo en el mundo, es aprender a comunicar. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo sabes comunicar, no te sirve nada. En cambio,
tú puedes tener poco conocimiento, pero más o menos sabes impactar desde la comunicación, más o menos vas a avanzar más que no saber, que tener conocimiento y no saber hablarlo. Incluso hace poco, dentro de mi cuenta, había un profesor que dedicaba 60 años a enseñar esta habilidad a todos los estudiantes del MIT, porque es lo que marca la diferencia. A veces pasa en redes sociales, a veces una persona que no tiene nada de conocimiento genera más impacto que alguien que salva vidas todos los días en un hospital, en un refugio, porque más o menos sabe comunicar, sabe su objetivo, aunque sea bien superfluo, está Ujú, logrando un impacto mayor al de la otra persona, y aunque parezca como bien de plástico esto que estoy diciendo, en un mundo tan globalizado se está haciendo como herramienta fundamental aprender a comunicar en cualquier contexto. Si tú no sabes comunicar, cuando me tocaba hacer clases, tú no vas a conseguir trabajo, tú no vas a conseguir becas, no vas a conseguir lo que buscas, porque en cada espacio tú tienes que venderte. ujú. Y aunque tú tengas todos los títulos, si tú vas y al frente de tu entrevistador no sabes comunicar lo que quieres, va a llegar alguien con menos conocimiento y te va a quitar el puesto. Totalmente. Y aquí para cerrar también, ¿qué aprendizaje te gustaría dejarle a los jóvenes emprendedores que tal vez es como su primera idea o incluso ya han habido varias ideas que pues no se han logrado llevar a cabo? ¿Cuál sería como ese aprendizaje, ese último mensaje que te gustaría dejarles? Un mensaje me gustaría decirles que cualquier cosa que intenten o cualquier objetivo que tengan, lo intenten y desde eso vayan aprendiendo. A veces uno se queda en la línea de partida por miedo al que dirán. Y Ujú. después cuando uno ya recorre el camino se dan cuenta que nadie te está mirando. O sea que nadie está 24/7 está pensando en ti. O sea que lo que hagas, hazlo por ti, por lo que quieres y disfruta el proceso porque de eso uno va aprendiendo muchas cosas. Y parece cliché, pero después uno cuando más o menos va creciendo, va teniendo experiencia, se da cuenta que a las personas no le importa lo que estás haciendo, sino que hazlo por ti, porque eso va a impulsarte a un desarrollo personal, profesional, en todo aspecto, pero para llegar a ese proceso, a esa meta, tienes que arriesgarte a hacer cualquier cosa, aprender un idioma, hacer un nuevo deporte, buscar ese trabajo, en el ámbito sentimental, preguntarle si quiere ser mi pareja, ese tipo de cosas, después se te van a olvidar y van a ser un aprendizaje que te van a ayudar a llegar a ese punto. Si uno como joven no logra sacarse ese miedo, uno siempre va a quedar con esa duda que hubiera pasado. Es mejor siempre, yo lo digo, es decir, lo intenté con las habilidades que tenía, con el contexto, pero lo intenté. O sea que no me puedo quedar con esa incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera emprendido a los 20, a los 19, a los 25, a los 50? Hay una, justo lo que dijiste, hay una canción de, Dios, soy pésima con los nombres, pero esta banda me encanta. Hay una canción que dice, no quiero llegar a viejo y darme cuenta que ese pudo haber sido yo. O Tal, sea, quiero llorar, quiero sufrir, quiero amar, quiero gozarla, todo con tal de al momento en que cuando yo me vaya a morir a cerrar los ojos, no voltear atrás y decir, esa pudo haber sido mi vida. tal. Entonces, ahora sí que a bajar el ego, a bajar el ego, el miedo, que pues sí, el miedo no te da nada, entonces la vergüenza sí te da cosas, entonces positivas al menos. Pues bueno, Sí. ahora sí que muchísimas gracias aquí por tu tiempo. Todavía tenemos espacio por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que tengan aquí guardado. Igual si no, pues ahora sí ya saben todos los clips que van a estar saliendo, vamos a estar etiquetando en colaboración para que estén checando acá los videos que vamos a estar teniendo. La grabación va a estar disponible también en la aplicación de Nola. Y ¿te gustaría dejar algo para la gente que esté viendo aquí el clip? Me acordé de lo que comentás de la canción y me acuerdo que una charla
cambió como dije yo, no, yo voy a emprender porque lo que me mostraron no es para mí. Me acuerdo que yo asistí a una charla en mi primer año, segundo año de universidad, que fuimos como 10 personas en un aula magna grande, pero quien presentó dijo, mostró en la pizarra dos caminos. Esta es una línea, aquí naces, aquí estudias, aquí te casas, trabajo, te mueres. Es una línea recta. Ujú. Esta es tu vida. Y yo solo con este ejemplo, con esa simbología, yo quedé, me queda poco. Y tenía, no sé, 17, 18 años. Y dije, wow. Y después me dijeron, mostraron otra línea. Dijeron, esta es la misma persona, pero que emprendió. Que era lo mismo, pero tenía más líneas. Acá inició un trabajo, fracasó, se divorció, se volvió a casar, pero tenía mucha experiencia y yo dije, no, yo voy a hacer una vida que al momento cuando termine va a aparecer regla de tantas líneas que tenía. Dios, no manches, si yo esto como tú, yo también me hubiera quedado traumada. O sea, yo hubiera dicho, no, yo no quiero una vida así de monótona, no manches. Exacto. Dios, no, incluso sí, a ver, podemos hacer otro episodio meramente solo contar las historias de vida Godín versus vida emprendedora, pero sin duda alguna, por más que uno llore, no, vida Godín no, simplemente no es para uno. Así como el emprendimiento tampoco es para todos, la vida Godín tampoco es para todos. Pero, Exacto. No, y ambos caminos, pero es importante saber qué uno quiere. Y yo creo claro, que si uno sabe qué uno quiere, cualquier camino es válido si al momento que cuando te pregunta, ¿eres feliz? Y tú sabes responderlo así con firmeza, yo creo que logró su objetivo de vida. Para mí es importante algo que yo tengo, trascender en las personas. Y yo para trascender necesito crear cosas. Y esas cosas me han llevado a espacios que nunca me imaginé estar. Me acuerdo que los primeros premios yo decía, ¿en serio es para mí? Bajo el síndrome del impostor. Y después cuando apareció en la lista de Forbes, yo dije, este muchacho que emprendió hace 10 años nunca se imaginó estar acá. totalmente. Ahora sí que si enlistamos los lugares en los que hemos estado y ni nos imaginamos, te quedas quién es esta persona, ¿verdad? O sea, Exacto. sin duda alguna. No, pues nuevamente, muchísimas gracias aquí por el tiempo, a todos por haber asistido también. Pues ahora sí que cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, a ti, tu negocio, para igual seguirte, hacerte más preguntas o simplemente conocer un poco más de tu camino. Sí, síganme, como te comentaba, empecé con un proyecto de desarrollar mi marca personal y estoy dándole como varios contenidos a mi cuenta de Instagram que es A Villalón. A ver, ¿cómo es? A, Sí pasa que A no. Villalón V Ok. en Instagram y también en TikTok, donde ahí voy generando contenido ya sea vinculado a los negocios, pero también a la ciencia, porque hay algo que yo soy fan, es como han salido negocios desde el conocimiento científico. Y desde eso trato de compartir experiencia, aprendizaje, cosas que me han marcado y también generar comunidad porque ahí mucha gente me escribe, a veces me aconseja, a veces me pide consejos, porque algo que estoy también desarrollando es mi rol de mentor y siempre estoy abierto a una charla de 30 minutos, 15 minutos, en el ámbito vacacional yo siempre mantengo mi rol como docente, como profesor y siempre estoy disponible al tema de orientación. Yo ahora les digo a mi estudiante cuando ejercía, ya no ejerzo, si tú más o menos te das la oportunidad de buscar qué cosa quieres, probablemente lo que buscas no necesites estudiar, tal vez necesites desarrollar tu pasión, ya sea en el ámbito que tú quieras, pero primero fija qué cosas quieres lograr. Si está vinculado a la academia, a la vida normal, no hay ningún problema, pero si no, también date la oportunidad de intentarlo y fracasar, porque eso te va a ayudar a aprender qué cosas realmente quieres. Me encantó desarrollar tu pasión. O sea, me encantó eso que dijiste y totalmente cierto. Para desarrollar la pasión no siempre necesitas el camino que te han enseñado toda la vida. Exacto, Simplemente el poquito de valentía que tengas dispuesto a sangrar un poquito la rodilla
más que suficiente. Entonces, no, pues No, bueno, totalmente de acuerdo. ahora sí que muchísimas gracias nuevamente. Aquí voy a cortar, ay, ahí está. Voy a cortar un poquito la reunión. Gracias a todos por haberse reunido y que sepan que aquí también en NOLA, ahora bienvenido a nuestra red de mentores, nuestra red de expositores. Encantados de tenerte en esta familia, en esta comunidad. Ya estás en el grupo, no sé si has estado en el grupo de WhatsApp, pero ahí también vamos a estar teniendo dinámicas para preguntar, para tener esta comunidad de mayor apoyo. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos también a esta red. Y